Buenos días a todos ustedes. La clase de hoy vamos a continuar el tema que habíamos empezado la vez pasada, ¿no? Antes de nuestro receso habíamos empezado el tema que era movimiento parabólico. Yo aquí lo tengo, les he enviado también a ustedes. Entonces muchos ya me han enviado el tema, lo han copiado en sus carpetitas y me han enviado, entonces ya lo tengo registrado. Los estudiantes que faltan, entonces tienen que mandar también a la brevedad. Entonces ahí habíamos hablado, por ejemplo, de las ecuaciones, ¿no?, que vamos a utilizar. Había un subtítulo que decía ecuaciones del movimiento parabólico, cómo obtener la velocidad inicial y demás. Entonces, todo esto vamos a trabajar hoy día. Ya teníamos ahí la altura máxima, la distancia máxima horizontal, el tiempo de vuelo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a continuar. Le pondrán ustedes como un nuevo subtítulo, ejercicios propuestos, ¿ya? Entonces, hemos acabado la teoría. Toca ahora poner en práctica esta teoría para poder resolver estos problemas. Son en realidad 8 preguntas, de las cuales yo voy a resolver 3. Ustedes tendrían que resolver 5, ¿ya? Entonces, estos 5 problemas tienen que estar en su carpeta, así como continuación del tema. Los que yo voy a resolver no es necesario que copien. Si alguien quiere realizarlo, mucho mejor, ¿ya? Entonces, ahí está la que se va a evaluar. Tienen que resolver estos ejercicios y después de resolver estos 5 ejercicios para ustedes, tienen que responder, dice, las preguntas que están en la valoración del tema movimiento parabólico. Esto está en la página 223, ¿ya? Entonces, de ahí ustedes van a obtener. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Empiezo con el primer problema que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, ustedes tomarán su carpeta y van a resolver. Les explico, pongan toda su atención, por favor. Dice, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial, nos da ahí el dato, y un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. ¿Cuál es su tiempo de vuelo total? Eso me dice el ejercicio. Entonces, yo aquí estaba avanzando un poco. Entonces puedo graficarlo de la siguiente forma, ¿no? Ejercicio número 1, dibujo aquí mi eje cartesiano, mi eje de coordenadas, tengo aquí mi eje Y, mi eje X, y dice, este proyectil es lanzado, ahí está, con una velocidad inicial. Hay una velocidad inicial con la cual está siendo disparado este proyectil. Entonces, por efecto de la gravedad, este va a llegar a su punto más alto y de ahí va a empezar a bajar. Entonces, este ángulo inicial, dices, de 30 grados respecto a la horizontal, ¿ya? Si me dijera respecto a la vertical, que es el eje Y, entonces yo aquí dibujaría mi ángulo. Sin embargo, me dice respecto al eje horizontal, sobre la horizontal, me dice 30 grados. Muy bien. Vamos a empezar como siempre realizamos, vamos a ir resolviendo, anotando los datos del ejercicio, ¿ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial o la velocidad de disparo. Dice que esta velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo. ¿Qué más? Nos da el ángulo. Ahí tenemos nuestro ángulo inicial. Este ángulo dice que es de 30 grados también. ¿Qué queremos hallar? Queremos hallar el tiempo de vuelo, es decir, todo el tiempo total, el tiempo que tarda en subir el proyectil y el tiempo que tarda en bajar. Ustedes saben que les he enviado la clase pasada. En el PDF que les he enviado está aquí la ecuación del tiempo de vuelo y está aquí. Ya cuando estemos en clases presenciales, voy a explicarles de dónde sale esta ecuación, ¿ya? No es nada difícil de obtener esta ecuación. Sin embargo, como ya lo tenemos en nuestras carpetas, vamos a utilizar. Dice esta ecuación, el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial, esto es una multiplicación, por el seno del ángulo de disparo dividido entre la gravedad. Entonces, ese es otro dato que no hemos anotado. El valor de la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya tengo aquí
ese valor también. A partir de estos datos voy a utilizar esta fórmula. Me fijo, velocidad inicial sí tengo, es un dato que me da el ejercicio. El ángulo también lo tengo y el valor de la aceleración de la gravedad también lo sé. Entonces, únicamente como me pide hallar el tiempo de vuelo, no hay nada que despejar, simplemente yo tengo que reemplazar mis datos. Entonces pongo reemplazando datos, ¿qué me queda? Tiempo de vuelo igual, voy a hacer la línea de la fracción. El 2 lo voy a anotar, ahí está 2 por velocidad inicial. La velocidad inicial yo sé que es 30 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Dice luego por el seno del ángulo, y el ángulo en mis datos he anotado que era 30 grados. Y en el denominador tiene que estar la gravedad, es decir, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Con esto yo ya puedo hallar mi tiempo de vuelo. Entonces agarro mi calculadora, ustedes toman su calculadora también, y lo que van a realizar es, dice 2 por 30 por, dice, el seno de 30. ¿Ya? Cierro paréntesis, en mi calculadora se abre paréntesis y el resultado en el numerador me da 30. Dividido, ya no se olviden, mi ecuación dice dividido entre 9,81. 9,81. Y el resultado es, ahí me ha salido en fracciones, yo quiero en decimales, dice el resultado es de 3,06, y redondeando puedo dejar. ¿Qué unidades voy a tener? Vuelvo a mi ecuación, 3,06 le he anotado el resultado. Metro se va a ir con metro, uno de estos segundos se va a ir con este, y por lo tanto me va a quedar en segundos, ¿no? Esto se puede evidenciar si ustedes lo hacen aplicando lo que han aprendido de matemática, numerador con extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Y ahí lo simplifican, entonces me va a quedar en segundos. Y evidentemente el tiempo, su unidad en el sistema internacional son los segundos. Y aquí yo ya tendría la respuesta de mi primer ejercicio. Decía, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es su tiempo de vuelo total? Entonces ahí está. El tiempo dice que tarda este proyectil en subir y en bajar es de 3,06 segundos. ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes también van a resolver el ejercicio 2, por ejemplo. Les pide aquí ya no el tiempo de vuelo, pide la altura máxima, por ejemplo. Entonces, ustedes buscarán en el documento que les he enviado anteriormente. Ahí ustedes tienen que buscar. Aquí está la ecuación de altura máxima, por ejemplo. Aquí está la ecuación con la cual tienen que ustedes únicamente reemplazar datos porque les da la velocidad inicial y también les da el ángulo. ¿Ya? El valor de la aceleración de la gravedad, ustedes también ya lo conocen. El ejercicio 3, de la misma forma, lo van a resolver ustedes. En este caso les pide el alcance horizontal máximo. Entonces, ustedes buscarán en su anterior PDF y ahí está. Este es el alcance horizontal o distancia máxima. ¿Ya? Entonces, aquí está la ecuación. Con esta ecuación, ustedes también pueden resolver el ejercicio número 3. ¿Qué más? Pasamos al problema número 4. Este les voy a ayudar también a resolver. Vamos a leer, dice, si el tiempo de vuelo, nos está dando ese dato, de un proyectil es de 4 segundos. Su alcance horizontal dice que es de 60 metros. ¿Cuál es la componente horizontal de su velocidad? Eso me pide este ejercicio. Vamos a resolver. Aquí voy a anotar, este es el ejercicio número 4. A ver, vamos a hacer nuevamente la gráfica que va a ser también muy parecida a la que hemos realizado hace rato. ¿Ya? Entonces vamos a guiarnos con el eje de coordenadas. Este es mi eje X y este es mi eje Y. En este caso dice, es un proyectil, nuevamente dice un proyectil que dice un movimiento parabólico, por lo tanto va a tener aquí una velocidad inicial y esta va a caer, ¿no? Va a ser, más o menos va a ser esta trayectoria. Entonces tiene una velocidad inicial con la cual es disparado
este proyectil. Aquí podemos anotar, tiene una velocidad inicial. Vamos a ir con los datos. A ver, ¿qué datos nos da el ejercicio para poder resolver? Y también tenemos que tener bien en claro qué queremos hallar. Dice, si el tiempo de vuelo, entonces nos está dando ahí el primer dato. Dice, el tiempo de vuelo de este proyectil es de 4 segundos. Ya tenemos un dato. ¿Qué más? Su alcance horizontal, es decir, X max, así dice, ¿no? En el documento que les he enviado, su alcance horizontal dice que es de 60 metros. Ahorita vamos a dibujar. Es decir, desde donde es disparado hasta donde llega el proyectil, hasta este punto, por decir, esto para mí es, nosotros conocemos como su alcance horizontal máximo, ¿ya? Esa distancia a la cual llega, dice, es de 60 metros. De aquí hasta aquí es pues 60 metros, dice el ejercicio, ¿ya? Cuando lanzan este proyectil, llega a ese alcance máximo horizontal. ¿Qué más? ¿Qué nos pide hallar el ejercicio? ¿Cuál es la componente horizontal de su velocidad? Entonces nos está pidiendo la velocidad en el eje X. Eso es lo que me está pidiendo este ejercicio. ¿Cómo lo resuelvo? Miren, cuando nosotros tenemos una velocidad inicial, esta velocidad, ustedes saben, la velocidad es un vector. Esto han llevado ustedes en tercero de secundaria. Se puede descomponer, es decir, tiene un componente en el eje de las X, que para mí sería velocidad inicial en el eje X. Y tiene también un componente en el eje Y. Ahí lo voy a dibujar, es decir, otro vector que para mí sería velocidad inicial en el eje Y, ¿ya? Entonces, de esa forma se puede descomponer, es como hacer un rectángulo, por así decirlo. Velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje Y. La pregunta es, de nuestro ejercicio 4, ¿cuál es la componente horizontal de su velocidad? No me pide la velocidad inicial en el eje X, simplemente dice la componente horizontal de su velocidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben de la teoría que les había explicado en la anterior clase antes del receso. En el eje X, jóvenes, la velocidad dice en el eje X, aquí voy a anotar, en el eje X, ya no se olviden, la velocidad dice que es constante. ¿Qué quiere decir? Que no varía. Entonces, la velocidad inicial que tenga en el eje X es igual a la velocidad final que tenga en el eje X. Por lo tanto, solo se habla de velocidad en el eje X, ¿ya? Eso es una sola velocidad. Por eso es que no se dice aquí, por ejemplo, velocidad inicial en el eje X. Es lo mismo con la cual va a llegar al final. Por lo tanto, solamente se pone velocidad en el eje X. Eso es lo que yo quiero hallar, ¿ya? ¿Cómo voy a resolver? Si ustedes se fijan en el PDF de la anterior clase, no hay una ecuación para hallar la velocidad en el eje X o la velocidad en el componente horizontal, como dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a resolver? Aquí tiene que aplicarse nuestros conocimientos previos. Entonces, pongo aquí solución. ¿Cómo resuelvo el ejercicio número 4? Porque más adelante hay ejercicios también parecidos que ustedes van a tener que resolver. Tengo el tiempo que tarda desde que parte hasta que chocan con el piso. Tengo a qué distancia llega en el eje horizontal. Me pide hallar la velocidad. Entonces, ¿qué voy a aplicar aquí? Como yo he dicho que en el eje X, en este eje X, la velocidad dice es constante, entonces estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo han llevado en el primer trimestre. Ya, esto solo pasa en el eje de las X. Hay un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, en el eje de la Y es un movimiento de caída libre, lo que hemos avanzado el tema anterior a este, ¿ya? Entonces, si es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X, hay una sola ecuación. ¿Cuál es? Han llevado ustedes con la profesora que estaba antes. Dice, la única ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es que el desplazamiento, dice, es igual a la velocidad por el tiempo. Esa era la ecuación. Esto voy a aplicar ahora, ¿ya? Yo no quiero hallar lo que es el desplazamiento, sino lo que yo quiero hallar es la velocidad. Entonces voy a cambiar esto. Como yo quiero la velocidad, voy a pasarlo a este lado. Va a ser, dice, X, el desplazamiento, y este tiempo que está multiplicando va a pasar a dividir.
Ahí está. La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Ustedes conocen esta ecuación, ¿ya? Solo lo estoy despejando. Entonces, lo que yo quiero, mi componente, mi velocidad en el eje X, dice, va a ser igual al alcance máximo, X max, podemos anotarlo así, dividido entre el tiempo de vuelo, que es el tiempo total. Entonces, de esta forma, he corregido un poco mi ecuación. Por lo tanto, reemplazando datos, ¿qué tendría yo? Mi velocidad en el eje X, que es lo que tengo que hallar, dice es una división. Arriba pongo el alcance máximo horizontal, que en el ejercicio me han dicho que es de 60 metros. Y abajo voy a poner el tiempo, que es el tiempo total, el tiempo de vuelo, dice que es de 4 segundos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Únicamente dividir, es una fracción. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi velocidad en el eje X? Ustedes agarran su calculadora o lo hacen mentalmente. 60 dividido entre 4, 15. 15 y copiamos las unidades, metros sobre segundo. Entonces, este es su resultado, por ejemplo, del problema número 4. La pregunta 4 decía, ¿cuál es la componente horizontal de su velocidad? Su componente, es decir, su velocidad en el eje X había sido de 15 metros sobre segundo. Entonces ya está resuelto el ejercicio 4. Les sigo explicando. El ejercicio 5 nos dice un cañón dispara un proyectil que alcanza una altura máxima, dice, de 20 metros. ¿Cuál es su velocidad inicial si fue disparado con un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal? Aquí, por ejemplo, nos pide la velocidad inicial. La velocidad inicial. Entonces, puedo resolver también este ejercicio para que ustedes se puedan guiar. A ver, voy a resolver también yo el ejercicio número 5. Vamos a anotar. He resuelto ya el 1, el 4 y el 5. Esos serían los ejercicios que voy a resolver. Entonces vamos a anotar. Esperen un momento, por favor. Ahí está. Dice un cañón. Vamos a ir anotando los datos. La gráfica es la misma del movimiento parabólico. Vamos a anotar los datos que necesitamos para resolver. Ya, alcanza una altura máxima, dice, me da este dato. La altura máxima dice que es, en el ejercicio dice 20 metros. Ya está. ¿Cuál es su velocidad inicial? Dice, me pide la velocidad inicial. Si fue disparado con un ángulo, me da el ángulo de disparo de 35 grados respecto a la horizontal. Es el mismo caso, ¿no?, que teníamos hace rato. Tengo aquí mi eje de las Y. Tengo aquí mi eje de las X, entonces es un proyectil que hace este tipo de desplazamiento o esta trayectoria. ¿Ya? Tenemos aquí una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es la que yo quiero hallar. El ángulo me da, dice que el ángulo es de 35 grados. Ya está. Y me da esta altura máxima, o sea, este punto alto que llega, esta altura máxima, también me da, dice que es 20 metros. Entonces, con esto yo tengo que resolver. Y obviamente el valor de la gravedad, que nos sirve para todos los ejercicios. El valor de la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Con esto voy a resolver. Para no hacerlo muy largo el video, vamos a poner solución. ¿Cómo voy a resolver este ejercicio? Me voy a ir al PDF que les enviaba la anterior clase, antes del receso. Y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Ustedes se fijan, altura máxima, hay una ecuación. Voy a copiar esta ecuación. Aquí está, escribo, dice la altura máxima, ¿a qué es igual? Es una división, ¿ya? ¿Es una división de qué? La velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado dividido entre 2 veces g. Tal vez en otros libros ustedes pueden ver todo esto puede estar elevado al cuadrado, ¿no ve? Es lo mismo, por propiedad de exponentes se pone a cada uno. Por lo tanto, con esta ecuación tengo que resolver. ¿Cómo voy a resolver ahora?
Vamos a poner atención. Altura máxima, este ejercicio no me pide hallar la altura máxima, es un dato que yo conozco. Me pide hallar la velocidad inicial. Me fijo en esta ecuación, ¿dónde está la velocidad inicial? Está aquí. Eso es lo que yo quiero hallar. Por lo tanto, tengo que despejar de esta ecuación la velocidad inicial. Primero lo está dividiendo 2 veces la gravedad y después también lo está multiplicando el seno del ángulo elevado al cuadrado. Entonces me tengo que deshacer de estos, tengo que dejar solito a la velocidad inicial. ¿Cómo hago? Vamos a ir paso por paso para que ustedes puedan entender. Voy a copiar altura máxima igual. Velocidad inicial al cuadrado dice por paréntesis, seno del ángulo al cuadrado. Lo primero que voy a hacer, este 2g, como está dividiendo al otro lado, va a ir a multiplicar. Por lo tanto, por eso lo estoy anotando aquí, 2g. ¿Ya? Ya me ha quedado así lineal mi ecuación. ¿Cómo resuelvo ahora? ¿Quién sigue acompañando a la velocidad inicial? Esto. Seno del ángulo elevado al cuadrado. Entonces, como está multiplicando, al otro lado de la ecuación va a dividir. Entonces, copio primero los componentes que ya está. 2 gravedad por altura máxima. Ya, eso es igual, hemos dicho, a la velocidad inicial al cuadrado. Y esto va a ir, dice, a dividir. Seno del ángulo al cuadrado. Ya está, ya casi, ¿no? Esto tal vez aquí tenía que anotar, mil disculpas. Ya estaría, sin embargo, esto sigue al cuadrado. El cuadrado, por decirlo así de otra forma, va a pasar al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? En realidad se podría aplicar miembro, raíz cuadrada, pero para entenderlo mejor, para deshacerme de este exponente al cuadrado, va a pasar, dice, como raíz cuadrada. Es decir, estoy haciéndolo paso por paso y para que podamos entender, ¿ya? Y abajo dice seno del ángulo al cuadrado. Este cuadrado va a pasar así, como raíz cuadrada. Por lo tanto, ya solo estaría la velocidad inicial. Listo, es lo que yo quiero hallar. Quiero hallar la velocidad inicial, ya está despejado. Ahora sí puedo reemplazar mis datos. Una vez que mi ecuación está despejada, ya es muy fácil reemplazar los datos. Voy a copiar, tengo una raíz, tengo la línea de la fracción. A ver, vamos a hacerlo para que nos entre. 2, dice, vamos a anotar 2 por la gravedad. Nosotros sabemos ese dato, es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por, dice, la altura máxima. ¿Cuánto es mi altura máxima? Aquí está, 20 metros. 20 metros. Ya está. Y abajo dice seno del ángulo. ¿Cuánto era mi ángulo? 35 grados. 35 grados. No se olviden que todo esto está elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual, dice, a mi velocidad inicial. Agarro mi calculadora. Pueden hacerlo paso por paso. Pueden hacerlo todo junto. Ya dependerá de la agilidad, de la habilidad que ya tienen con la calculadora. Vamos a empezar con el numerador, ¿ya? Me ayudan. Dice 2 por 9,81, ya estoy siguiendo, 2 por 9,81 por 20, por 20. Ahí está, en el numerador sale todo esto. Todo esto, una vez que he sacado el resultado, ustedes si quieren, ahí lo puedo poner en decimales, dice 392,4. Lo vamos a hacer paso por paso para que me puedan entender. Ya arriba me sale 392,4. ¿Qué unidades va a tener? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ve? Esto va a multiplicar con metro y abajo está segundo cuadrado. Dividido. Ahora abajo. Dice seno de 35. Seno de 35. Aquí tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer tal como está aquí en mi ejercicio. Abro paréntesis. Pongo seno de 35, cierro paréntesis, en realidad son 2 paréntesis, ¿no ve? Aquí se han abierto 2 paréntesis, por eso cierro también 2 paréntesis. Y dice aquí elevado al cuadrado, entonces aquí está en la calculadora, elevado al cuadrado. Y esto es igual a, ahí está. Entonces, podemos redondear a 2 decimales, 0,33, ¿ya? Es una unidad adimensional, ¿no? Es el seno de un ángulo. ¿Listo? Ahora sí, voy a dividir.
Tenía hace rato 392.4. Ahí está, dividido entre 0.33. Y el resultado me da, aquí está, es este valor, 1189,09. Pero no se olviden que tengo que sacar la raíz cuadrada de ese resultado. Entonces, vamos a seguir haciendo, esto no se olviden, es la velocidad inicial. Entonces, haciendo esta división, resulta que a mí me queda, en la calculadora dice 1189,09. Las unidades metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Así está, eso es la velocidad inicial. Entonces, por último, voy a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada del anterior resultado. Y ahí está. Sacando la raíz cuadrada sale, ahí fijamos, 34,48. En las unidades también va a pasar lo propio. Este cuadrado se va a ir con la raíz, este otro cuadrado también se va a ir con la raíz, ¿no ves? En matemática, de matemática ustedes ya saben, hay que aplicar también esos conocimientos. Entonces, esta velocidad inicial lo puedo poner aquí adelante, no hay problema. Entonces, resulta que la velocidad inicial había sido de 34,48 metros sobre segundo. Y era lo que me pedía el ejercicio. Si me fijo en el ejercicio 5, decía, la pregunta era, ¿cuál es su velocidad inicial? Nos daba el ángulo respecto a la horizontal. Entonces ya he obtenido. En el ejercicio 6, jóvenes, dice, un golfista golpea una pelota que permanece en el aire 5 segundos, aterriza a 100 metros de distancia. ¿Cuál fue la velocidad horizontal de la pelota? Entonces, esto es lo mismo, por ejemplo, que hemos resuelto el ejercicio 4. Entonces, los mismos pasos tienen que seguir. El 7 nos pide altura máxima, entonces con la ecuación de la altura máxima. El 8 me pide alcance horizontal. Ustedes utilizan la ecuación del alcance horizontal. Entonces, jóvenes, espero que no sea complicado de resolver. De todas formas, como les he dicho, ustedes solo tienen que resolver el 2, 3, el 2, el 3, el 6, 7 y 8, ¿ya? Los que yo he resuelto no es necesario que esté en su carpeta. Estos 5 ejercicios tienen este tiempo que tenemos la clase de física para resolver. Cualquier consulta, jóvenes, háganla al grupo y eso sería, jóvenes, la clase de hoy. Hasta luego.